Pues sean bienvenidos a nuestra materia Teorías de la Docencia. Esta está dentro del plan de estudios de la maestría en Docencia y Educación en Valores por parte de la Universidad José Vasconcelos. Vamos a estar platicando acerca de las teorías que han surgido en relación a la educación, en relación a la docencia, y estaremos viendo algunos ejemplos que nos ayudarán a entenderla un poquito más a profundidad. Iniciemos pues. Primero, ¿qué son las teorías de la docencia? ¿Alguien puede ayudarnos con esta diapositiva, por favor? La teoría de la enseñanza es un campo de estudio que abarca diversos enfoques y perspectivas sobre cómo enseñar de manera efectiva. Implica la exploración de métodos, estrategias, prácticas y principios que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy amable, maestro. ¿Ustedes, cuál es su nombre, profe? Maestro Daniel Alejandro Araujo López. Maestro Daniel. Muy amable, maestro Daniel. Ahí está entonces la explicación de qué son las teorías de la docencia o la teoría de la enseñanza. En este... A ver, permítame un segundito. Pero si quieres prenderlo, dale acá y te van a subir. Ya sé. Ahí está. Eh, Es un campo de estudio que abarca, dice, diversos enfoques y perspectivas sobre cómo enseñar de manera efectiva. Es decir, las teorías lo que hacen es darnos ideas de formas en las que nosotros podemos dar a conocer nuestra enseñanza, un conocimiento que podemos transmitir, valga la redundancia, un conocimiento, ¿no? Que nosotros tengamos herramientas, tengamos estrategias que hagan posible que la enseñanza que nosotros brindemos a nuestros alumnos, pues sea de manera correcta y que se cumpla con un propósito, con el propósito que planteamos desde el principio. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen sus planeaciones, lo que se busca justamente es que se cumpla un objetivo. De hecho, lo planteamos desde el principio. Cuando vemos cuál es el tema o cuál es la asignatura o cuál es el grado que nos toca a nosotros impartir durante el ciclo escolar, lo que hacemos es hacer una planeación. Y esa planeación nos lleva a que busquemos la estrategia correcta para transmitir ese conocimiento, pero no nada más transmitirlo, sino que esa transmisión sea lo más efectiva posible para que los alumnos se queden con un aprendizaje significativo. Implica la exploración de métodos, estrategias, prácticas y principios. Es decir, las teorías de la docencia, las teorías de la enseñanza y de la educación, lo que hacen es buscar cuáles son las mejores metodologías que se deben de utilizar o que se pueden utilizar dependiendo en el contexto en el que se desarrolle el conocimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos en una zona rural, pues no va a ser la misma estrategia que utilizaremos si estamos en una zona urbana. Si nosotros vamos a estar con los niños de primer grado de primaria, pues no va a ser la misma estrategia, la misma metodología ni práctica que utilizaremos con muchachos de media superior. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, en el análisis que se hace de la educación y del contexto en el que se va a desarrollar el conocimiento, es cuando nosotros, a través de las teorías, podemos utilizar sus metodologías, sus estrategias y las prácticas que ayuden y que abonen a que el conocimiento, cuando lo estemos transmitiendo, lleguen a los fundamentos y a esos objetivos que planeamos desde el principio. Porque si lo hacemos de manera contraria, si lo que solamente buscamos es transmitir un conocimiento y no tomamos en cuenta la finalidad de ese conocimiento, entonces pues podremos utilizar cualquier metodología. Eso no va a significar que en la utilización de la misma se pueda alcanzar el aprendizaje que esperamos o que el conocimiento sea realmente efectivo y que les ayude a ellos a utilizarlos en su vida cotidiana. Eso que hemos escuchado últimamente mucho acerca de los aprendizajes significativos. Debemos de valorar si lo que nosotros estamos transmitiendo es con finalidad de que se lleve un aprendizaje significativo, pero que además se logre cumplir con el objetivo inicial que ellos aprendan a través
¿De qué? Bueno, de las metodologías que utilicemos. Y esto, como hemos venido diciendo, están relacionadas a las teorías de la docencia. Vamos a avanzar para que los vayamos viendo. ¿Cuáles son los modelos más importantes? ¿Alguien los puede leer, por favor? Los modelos más importantes: el modelo tradicional, modelo conductista, modelo constructivista, modelo socioconstructivista, modelo cognitivo, modelo centrado en el aprendizaje, modelo de aprendizaje basados en problemas, ABP, modelo de aprendizajes basados en proyectos, ABP. Gracias, maestra Londa. Muchas gracias. Estos son los modelos más importantes. ¿Existen más? Por supuesto que sí. El modelo tradicional, nosotros seguro estoy que crecimos, nos enseñaron con el modelo tradicional, los que pasamos de 30, pues aprendimos con ese tipo de modelo. El modelo conductista que busca y valora la conducta de los individuos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo constructivista que hace posible que los alumnos sean los constructores del conocimiento, que no solamente sean receptores, sino que además puedan construir su propio conocimiento. El modelo socioconstructivista que además de que ellos construyan el conocimiento, lo puedan aplicar en la sociedad, que sean individuos que al entrar a la sociedad abonen al progreso de la misma y que en medida o en función de lo que han aprendido en la construcción del conocimiento, sigan fortaleciéndolo, pero ahora trabajando en conjunto. Ese es el trabajo de la sociedad y el trabajo que el modelo socioconstructivista nos da para que nosotros trabajemos con los alumnos, estos se puedan llevar el aprendizaje, el conocimiento y que lo lleven a la práctica en la sociedad en la que se desenvuelven. El modelo cognitivo que se enfoca más en la manera en que los alumnos aprenden desde sus inicios, desde su conocimiento, ¿no? Cómo su mente puede ayudarles a ellos en el proceso de aprendizaje para que enlazado, por ejemplo, con el modelo constructivista, estos puedan construir este conocimiento del cual estamos hablando, pero que sean razonables, que puedan analizarlo, que puedan tomar decisiones que a la postre hagan posible que le den solución a problemáticas que se le puedan presentar en su vida cotidiana. El otro es el modelo centrado en el aprendizaje, que nos ayuda a ver qué cosa es lo que saben, hasta dónde pueden llegar y que en función del conocimiento que le vayamos transmitiendo, este mismo aprendizaje que ya tienen se vaya haciendo mejor, que lo vayan mejorando, que vayan formulando o reformulando el conocimiento para la resolución de problemas o conflictos. Está basado justamente en ese proceso que necesita cada uno de los individuos para que el conocimiento que tienen lo puedan mejorar. ¿Sí? En base, obviamente, de lo que nosotros les estemos transmitiendo. El otro es el modelo de aprendizaje basado en problemas, la situación o llevar a nuestros alumnos a que ellos analicen un tema a partir de una problemática que le estemos planteando. Vas a solucionar este problema que o que ha surgido en la sociedad en la que tú estás, la escuela, el salón de clases, la familia, la comunidad o viceversa. Y que basado en ese problema, él en conjunto con el conocimiento que transmitimos, perdón, le pueda dar solución. ¿Sí? Este es el modelo de aprendizaje basado en problemas. Y el último es el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Ese es el que nosotros estamos utilizando en la actualidad con la nueva escuela mexicana. Planteamos desde el principio una solución a un problema social podría ser, pero haciendo un proyecto de vida, un proyecto físico, un proyecto, no sé, el que ustedes puedan estar manejando, pero todo está basado en función a algo que se tiene que iniciar basado en una problemática o basado en algún área de oportunidad que se ha encontrado y que a lo largo dará como resultado un producto físico, un producto que nosotros podemos ver, que podemos analizar y que a lo mejor y podríamos mejorar o cambiar y que está basado justamente en el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Esto hace posible que todas las prácticas sean empíricas, que todo lo puedan hacer, digamos, de manera fehaciente, palpable y que en su desarrollo también estos vayan aprendiendo. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que hemos hablado de los modelos? Es solamente una pequeña introducción.
¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Gracias, maestra Mari. Sigamos entonces. ¿Qué son las teorías del conocimiento, la teoría de la educación? ¿Alguien nos lee este diapositivo, por Sí, favor? Yo, profe, son herramientas útiles para los Adelante. educadores en la planificación y ejecución de sus prácticas de enseñanza. Y muchos profesionales combinan elementos de diferentes enfoques según las necesidades y características de sus estudiantes. Gracias, maestra Mari. Entonces, lo que nos da las teorías de la educación, las teorías del conocimiento, son esas herramientas que nosotros necesitamos. Miren, las teorías han venido cambiando a lo largo de la historia. Cuando surge la primera teoría, era en función a la necesidad que la sociedad estaba exigiendo en ese momento, ¿sí? Por eso hablamos de la teoría, la teoría que nosotros, con la que nosotros crecimos, que es la tradicional, la teoría tradicional, donde se hablaba de que el maestro era el encargado de la transmisión del conocimiento, nada más. Y el alumno solamente escuchaba y era el receptor del conocimiento. ¿Cómo, cómo podían ellos, digamos, de alguna manera, formar parte del conocimiento? Bueno, la participación de estos se daba en que ellos escuchaban lo que el docente les enseñaba y a partir de eso, en alguna de las actividades lo ponían en práctica, pero nada más, no eran partícipes directos, digamos, del conocimiento, ¿sí? Después fueron surgiendo otras teorías que hacían posible que los muchachos tuvieran participaciones, como por ejemplo la del constructivismo, pero también fue en función de la necesidad que la sociedad tenía en ese momento, ¿sí? Entonces las teorías van siendo modificadas a lo largo de la historia a partir de lo que la sociedad exige. En la actualidad tenemos una sociedad polifacética, muy cambiante. Hay niños que en sus manos tienen tecnología de alta gama, hasta a veces muchísimo mejor que las nuestras, ¿no? Yo he visto niños con iPhone, el último iPhone 14, 15, no sé cuál es el iPhone, el último que salió, y pues uno tiene su celular, ¿verdad? Pero pues no llega a esa gama. Entonces, el mundo es tan cambiante que nosotros, como dice la diapositiva, necesitamos combinar elementos de diversos enfoques por la necesidad que se tiene. ¿Sí? A partir de lo que se necesita en un grupo de trabajo, que en este caso son nuestros alumnos de algún salón de clases, en función a eso, nosotros vamos a hacer las combinaciones necesarias para atacar esas necesidades que son. Y además, las características de los estudiantes. Ustedes, estoy seguro que al igual que yo, somos conscientes que no van a aprender igual los niños que están en una zona rural a los niños que están en una zona urbana o los jóvenes. Aprenden de maneras totalmente diferentes, porque hay lugares en los que no se cuenta siquiera con energía eléctrica. Y entonces, si nosotros implementamos estrategias como las que ponemos en la zona urbana, pero estamos en una situación rural como la que les acabo de decir, pues el aprendizaje no va a llegar a buen puerto, no va a tener o no va a cumplir con el objetivo que planteamos desde el principio. Por eso la necesidad de analizar estas herramientas y para qué nos sirve cada una de ellas. Eso lo veremos a profundidad en un momento más. Avancemos. Aquí está la primera, el modelo tradicional. ¿Quién nos ayuda con esto? Yo, Modelo maestra. tradicional, basado en la transmisión de conocimientos del profesor al estudiante a través de la exposición directa y la instrucción magistral. Este modelo a menudo enfatiza la memorización y la repetición. Gracias, maestra Evelyn. Muy amable, maestra. Ahí está. Es lo que le decía, ¿no? El modelo tradicional estaba basado en solamente transmitir conocimiento, ¿sí? El maestro llegaba, se paraba frente al pizarrón, que antes era con gises, y empezaba a escribir. Y decía, a ver, hagan esto. Y explicaba, exponía una situación, esto acá, ¿verdad? Y listo. Los alumnos solamente memorizaban y repetían. Esa era la función del docente y del alumno. No significa que sea mala, ¿sí? Ni tampoco significa que nosotros no la utilicemos. Todos la utilizamos. En algún momento llegamos, explicamos el tema y les dejamos actividades y que ellos las realicen. Ahora, nosotros podemos tomar una parte de esto, porque esto, sin lugar a dudas, es funcional. Si nosotros crecimos con ellas y miren dónde estamos ahorita nosotros también transmitiendo conocimiento, significa que funciona. ¿Por qué? Porque ese modelo de memorización y repetición es vital, ¿sí? Por ejemplo, para aprenderse las tablas, no hay mejor método, ¿verdad? Que repetirlas, ¿sí? A lo mejor existen otras formas,
pero para mí la repetición y hace que haya una memorización, hace posible que yo pueda recordar las tablas. Así lo aprendimos nosotros. Ese es el modelo tradicional. Vamos a ver el segundo. El modelo tradicional, bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver, permítame un ratito porque yo aquí, bueno, aquí en el modelo tradicional, este diagrama nos ayuda a darnos cuenta cómo fueron surgiendo, ¿no? Las educativas, la ciencia tenía poca importancia cuando surge el modelo tradicional. ¿Por qué? Porque pues era complicado accesar a ella, ¿verdad? Dice que se hacía de forma teórica, ya que la enseñanza experimental de esta disciplina llegó aún más tarde. Antes, pues solamente transmitían los conocimientos. Estamos hablando de Sócrates y de todos estos grandes pensadores que lo que hacían era hablarles acerca de lo que ellos habían comprendido y la manera en que entendían que un ser humano podía aprender, y era solamente transmisión del conocimiento, y grábatelo para que tú se lo puedas platicar a otro y así se lo platique a otro, y así se iba. Luego habla acerca de la ciencia positivista. Dice que esta se caracteriza por interpretar fenómenos y la forma como funcionan por medio de teorías y leyes. Antes, pues de lo único que se hablaban eran de situaciones de vida cotidiana, obviamente, pero a través de lo que muchos filósofos entendían y que decían que así podía ser, ¿no? Y entonces en esa misma transmisión del conocimiento que se iba dando por generaciones, era como ellos actuaban. Pero lo único que hacían era transmitir el conocimiento, los maestros transmitían conocimiento y los alumnos nada más escuchaban, memorizaban y repetían. Bien. Número 2, modelo conductista. ¿Quién nos ayuda aquí? Modelo conductista. Se centra en el uso de recompensas y castigos para moldear el comportamiento y el aprendizaje. Las técnicas como el refuerzo positivo y el condicionamiento operante son fundamentales en este enfoque. Muy amable, maestra Betty. Ahí está, el modelo conductista es ese que también seguramente nosotros utilizamos, porque se basa justamente en moldear el comportamiento y el aprendizaje. Si los niños, por ejemplo, nosotros les decimos, si terminan temprano o si terminan rápido su actividad, pues van a salir primero al receso, ¿no? Esta es parte del modelo conductista. La persona que llegue tarde, levanta la basura. La persona que entre después del toque al receso, tal cosa, ¿no? Y lo hacemos, por ejemplo, también cuando ellos entregan sus actividades. El que entregue la actividad en tiempo y forma, entonces seguramente sacará 10. Los que no entreguen sus actividades, pues tendrán menos calificación que eso. El modelo conductista justamente lo que hacía era utilizar técnicas, y ahí lo dice la diapositiva, como el refuerzo positivo, ¿sí? Es decir, enseñarle a los muchachos que si ellos hacen algo que se les está pidiendo, que se les está planteando, pues van a tener un resultado positivo. Se busca siempre que cuando nosotros utilicemos el modelo conductista con nuestros alumnos, sea enfocado justamente a reforzar lo positivo para ellos. Es decir, si por alguna situación no se está cumpliendo con un objetivo de un conocimiento en alguno de los muchachos, lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de que él, a través de la utilización del modelo conductista, pueda realizar cierta actividad que le lleve a obtener un buen resultado. Y ese buen resultado será el refuerzo positivo del que habla la diapositiva. ¿Cómo nosotros vamos a ir cambiando en función de la necesidad de los muchachos qué hacer para que éste pueda obtener un buen resultado y que no se vea él afectado, digamos, de alguna manera en el sentido interno, y que diga, no, pues es que yo aunque me esfuerce, nunca saco 10, siempre me ponen 6, y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y sigo sacando 6, ¿no? Sino que de cierta manera moldemos a este muchacho, moldemos a este alumno para que se dé cuenta de lo necesario que es que se siga esforzando, pero que no se esfuerce nada más como lo ha venido haciendo, sino que se esfuerce aún más, para que entonces en conjunto su esfuerzo y la aplicación de nuestro modelo le pueda dar a él un resultado positivo que lo incite, que lo anime a seguir esforzándose. Esto tiene que ver con el modelo conductista. Bien, sigamos. Aquí está un diagrama justamente de la manera en que trabaja el modelo conductista. Primero, con el modelo tradicional, ¿no? Transmitir un conocimiento. Segundo, el aprendizaje se determina mediante el cambio de conducta. ¿Cómo mejoran los muchachos? Después de que nosotros les damos el conocimiento, cómo estos van mejorando. Tercero,
El maestro es el centro de este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo y estamos siendo no partícipes del conocimiento con ellos, sino somos, digamos que, eh, eh, el inductor del conocimiento. Nosotros les estamos diciendo qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Ok? Entonces somos el centro de ese proceso porque todos van a nosotros. De ahí sale la información. El alumno se convierte en receptor de la información, lo que les decía hace un momento. Son los que reciben la información. Y por último, la evaluación se enfoca en el producto. Al final, nosotros lo que esperamos es un producto que nos dé a conocer si esto que nosotros estábamos tratando de hacer, que es un cambio de conducta, se logró o no se logró, para que así se pueda tener un resultado positivo o no. Bien. Número 3, el modelo constructivista. ¿Quién nos ayuda aquí? Yo, profe. O si hay Adelante. otro que vaya a participar. No, adelante, maestra, adelante. Ok. Yo Modelo quiero. con... Ok. Gracias. Modelo constructivista, basado en la idea de que los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Este modelo enfatiza la exploración, la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo. Muy amable, maestro Daniel. El modelo constructivista nosotros lo utilizamos siempre, incluso hasta en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es que nuestros alumnos o nuestros hijos, en ese caso cuando hablamos de la familia, aprendan a través de lo que les pasa, de su propio conocimiento. Por eso dice a través de la interacción con el entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Ellos construyen el conocimiento. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño, no manejes así la bicicleta porque te vas a caer. Ya les dimos una indicación, les dimos una instrucción, pero el niño lo sigue haciendo. ¿Cuándo lo va a dejar de hacer? ¿Cuándo va a dejar de manejar la bicicleta como nosotros le hemos dicho que no lo haga? Cuando les pase algo, ¿verdad? Cuando se caigan, cuando se golpeen. En ese momento entra el modelo constructivista. Construyen su conocimiento a partir de la interacción que acaban de tener, que es manejar la bicicleta, y de la reflexión del resultado que tuvo el hecho de haber manejado la bicicleta como lo estaba haciendo. ¿Sí? Construyen ese conocimiento, lo reflexionan y entonces dice acá, este modelo enfatiza la exploración, la resolución del problema y el aprendizaje colaborativo. Ok, ya vi qué pasa. Voy a utilizar otro método para manejar la bicicleta y que yo no me caiga, ¿no? Que esa, digamos, es la exploración. Segundo, la resolución del problema. Ahora, como ya utilicé una manera diferente de manejar la bicicleta, ahora ya solucioné el problema de caerme y de lastimarme. Y tercero, el aprendizaje colaborativo. Ahora va a haber a alguien que está manejando la bicicleta como él la manejaba al principio, antes de caerse, ¿y qué va a hacer? Le va a decir, si manejas la bicicleta así, te puedes lastimar. A mí me pasó tal cosa, ¿no? Lo mismo pasa en el sentido educativo, en el ámbito educativo. Nosotros transmitimos el conocimiento, pero ese conocimiento lo debemos de llevar a un contexto real para que el alumno se dé cuenta y diga, ah, sí, eso pasa en mi casa, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a los muchachos, vamos a aprender, o el tema de esta ocasión son los porcentajes, ¿no? Aprendamos cómo sacar un porcentaje. Y les transmitimos el conocimiento, pero no lo situamos a un entorno real. ¿Será que cuando vaya a la tienda y vea una camisa y diga, tiene el 10% o el 15% de descuento, sabrá realizar o aplicar ese conocimiento para tener un resultado de cuánto queda la camisa o la playera? Difícilmente, ¿verdad? Porque no hemos utilizado o no lo hemos llevado al entorno. Pero si nosotros en todo el proceso del conocimiento les vamos poniendo ejemplos reales, lo que hacemos es que estas personas vayan a la reflexión. Y con esa reflexión, en el momento en que tengan que utilizar ese conocimiento que les transmitimos, pues sea más fácil para él. Porque no nos sirve de nada que los niños
aprendan en el papel a sacar un porcentaje si no lo pueden aplicar en la vida cotidiana. Nos importa más que puedan realizar actividades o operaciones en la vida real para que de esa manera lo puedan utilizar. Las ideas principales del constructivismo la vemos al lado derecho. Primero, el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimiento. Eso ya lo tenemos y más ahorita. Solamente sacamos el celular y ahí encontramos todos los temas habidos y por haber. Entonces, no es nada más eso, porque el conocimiento o la información ahí está. Dos, el alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto construye su propio aprendizaje. El alumno está inmerso en el aprendizaje, ¿sí? El alumno tiene que ver las situaciones para que analice el conocimiento que se le está transmitiendo y que lo lleve a la práctica. Tres, un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. A veces, todos los conocimientos que se esperan un alumno obtenga de la escuela, pues deben de ser aprendizajes significativos. Y estos no serán significativos si nosotros no utilizamos la experiencia que tiene ya y cómo lo puede utilizar ahora en su vida diaria. Entonces, debemos de transmitir el conocimiento, pero incorporar sus ideas, sus experiencias, para que así razonen y puedan ver en qué momentos van a utilizarlos en su vida diaria. Y el número 4, el constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos, aquí viene lo interesante, funcionales, significativos y auténticos. En muchas ocasiones yo les digo a los muchachos y algunas materias que he tenido la oportunidad de estar con algunos maestrantes o doctorantes. A mí no me sirve de nada que los niños aprendan cuándo nació Benito Juárez, dónde nació Benito Juárez. Eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque ahorita entran, como les decía, a su teléfono, buscan cuándo nació y dónde nació Benito Juárez y le va a aparecer en cuestión de segundos. Para mí es más importante que el niño aprenda por qué dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz y en qué momentos eso lo tenemos que poner en práctica. Justamente eso es el modelo constructivista, que con algo ellos puedan entender primero el conocimiento, construir su conocimiento para aplicarlo, en base, obviamente, a lo que nosotros les estemos transmitiendo. Profe Daniel. Maestro, muy interesante lo que nos está diciendo y no me dejarán mentir aquí todos los compañeros que dan clases ya frente a grupo, que por ejemplo en la materia de formación cívica, los valores, de nada sirve tener toda la teoría del mundo si en la vida real no se aplica en nuestra familia, en la sociedad en general, en la escuela. Y eso le comento a mis alumnos, podemos estar viendo qué significa cada valor y todo, pero lo importante es saberlo aplicar en nuestra vida diaria. Exacto, es dónde lo aplicamos, cómo lo aplicamos y por qué es necesario que se aplique así, porque sí, repetimos, ¿no? O sea, la información está en nuestras manos. Ya no necesitamos más información, tenemos un mundo de información. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues enseñarle a los muchachos a utilizarlo, pero utilizarlo en sus contextos diarios, en su contexto cotidiano, para que así sí sea un aprendizaje significativo, algo que les ayude, que les signifique. Bien, sigamos. Veamos el número 4, es el modelo socioconstructivista. ¿Quién nos ayuda? Yo, Adelante, gracias. el modelo socioconstructivista se respalda en tres corrientes psicológicas que mencionamos a continuación. La teoría evolutiva de Piaget, que sostiene que el aprendizaje es evolutivo. El enfoque sociocultural de Vygotsky, que sostiene que el aprendizaje está condicionado por el contexto. Y el aprendizaje significativo de Auswell, que sostiene que el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas.
Maestra Ingrid, la otra parte también, por favor. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Similar al constructivismo, este modelo reconoce la influencia del entorno social en el aprendizaje. Se enfoca en la colaboración entre los estudiantes y la construcción conjunta del conocimiento a través de la interacción social. Muy amable, maestra Ingrid. El modelo socioconstructivista, como se pueden dar cuenta, es el modelo constructivista, pero ahora se le agrega la sociedad, ¿sí? Porque dice que este modelo reconoce la influencia del entorno social en el aprendizaje. Y es que esto es real, maestros. Miren, la sociedad hoy exige personas muchísimo más preparadas, pero que también consigo lleven lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿sí? Eso nos exige la sociedad en este momento, porque vivimos en un mundo tan globalizado que los muchachos, todos tienen celular, bueno, la gran mayoría tienen celulares y traen internet. Y entonces por eso fácilmente pueden estar en las redes sociales. Eso nos exige la sociedad en este momento. Pero la sociedad también nos exige que nosotros, como decía el profe Daniel hace un momento, formemos a estos alumnos en valores, porque cada día están en decadencia. Entonces, cuando nosotros vemos la relación del constructivismo que estamos hablando, que los alumnos son los que forman su conocimiento, ese conocimiento debe estar enfocado a que sean también funcionales en la sociedad. Y por eso, en el lado izquierdo que nos hizo el favor de leer la maestra, habla de que este tipo de modelo está respaldado con 3 corrientes psicológicas. La teoría de Piaget, que nos dice que el aprendizaje es evolutivo. ¿Por qué es evolutivo? Porque el mundo es cambiante, porque la forma de aprender es diferente. ¿Cuándo se iban a imaginar ustedes, por ejemplo, hace 10, 15 años, que podríamos tener una maestría a distancia desde su casa, desde la comodidad de su casa, analizando temas relevantes en la educación? Difícilmente, ¿verdad? Ni siquiera telefónicamente nos lo imaginábamos. Bueno, cambió, evolucionó la forma de aprender de cada uno de nosotros. Durante la pandemia, los muchachos también llevaron clases a distancia. Eso tiene que ver justamente con la teoría evolutiva de Piaget. El conocimiento no solamente se tiene que quedar estandarizado en una manera, no, puede ser variante. Es más, tiene que ser cambiante para que cumpla con el rol específico que se le ha dado en la sociedad. 2. El enfoque sociocultural de Vygotsky. Este habla sobre lo condicionado que está el aprendizaje a partir del contexto en que se desarrolla. Les decía hace un momento, no aprende igual un niño que está en una zona rural a alguien que está en una zona urbana. Son diferentes factores los que inciden en el hecho de que uno pueda aprender o no, ¿sí? Factores que pueden hacer determinante el tipo de aprendizaje que se obtiene. Porque si, por ejemplo, estamos para el mes de mayo en el estado de Tabasco y hace un calor insoportable, y entonces en esa aula no hay ni siquiera ventiladores o hay un ventilador pero tira aire caliente también, pues el alumno no va a estar concentrado en realizar sus actividades. Pero el que está en una zona donde está confortable, tiene clima, tiene esto, tiene el otro, pues obviamente el conocimiento es más fácil que lo pueda obtener. Entonces a eso se refiere justamente Vygotsky, a que el aprendizaje se va a llevar, digamos, mejor cuando las condiciones, cuando el contexto abonan a que la educación sea atendida de una mejor manera, ¿no? Que los distractores que existan sean menos. Esto hace posible que alguien pueda aprender más fácilmente. Y número 3, el aprendizaje significativo de Ausubel. En este caso, sostiene que el punto de partida de todo son los aprendizajes que uno tiene, los conocimientos previos, esas experiencias que ya traemos, ¿no?
Cuando nosotros juntamos las tres, hacemos posible que se construya un conocimiento, pero que entendamos a través del contexto cómo los niños tienen que aprender para que el aprendizaje en realidad sea significativo. ¿Alguna duda con este modelo? ¿O con los anteriores? No, profe. Vamos a seguir entonces. Número 5, modelo cognitivo. ¿Quién nos ayuda aquí? Se Modelo basa en cognitivo. modelo cognitivo se basa en la comprensión de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento. Este modelo enfatiza la importancia de la comprensión profunda y la transferencia de conocimientos. Gracias, maestra Londa, muy amable. Ahí está, ese es el modelo cognitivo. Se basa entonces en esos procesos mentales. Nada más. Analiza cómo mentalmente un alumno debe de aprender, ¿no? Por ejemplo, la atención que pones al momento de estar en una clase, la memorización que hay de los conceptos de los que se hablan en la clase y el razonamiento de esos conceptos. Porque al final de cuentas, cuando nosotros razonamos lo que aprendemos, es como en realidad se nos queda grabado, ¿no? De tal manera que no se nos va a olvidar. Cuando lo razonamos en sí, es, como dice aquí la diapositiva, la comprensión profunda del conocimiento. ¿A cuántos de ustedes se les ha olvidado leer y escribir? ¿A cuántos se les ha olvidado sumar? A ninguno. ¿Por qué? Porque eso lo comprendimos profundamente. Entendimos realmente qué es leer, qué es escribir, cómo se suma, cómo se multiplica. ¿Sí? El conocimiento que a nosotros se nos dio en ese momento, lo comprendimos porque en nuestra mente se quedó grabado. ¿Sí? Y está la comprensión profunda. Cuando nosotros solamente vamos leyendo, pero no estamos concentrados en la lectura, yo estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado, leen y leen y leen y leen y leen y al final se preguntan, ¿y qué leí? Nada más me acuerdo del final, que fue lo último que leí. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque se necesita la atención en lo que estamos leyendo. ¿Sí? O por ejemplo, hay muchos distractores y estamos leyendo, no vamos a comprender, no vamos a tener una comprensión profunda de lo que se quiere transmitir. A eso justamente se enfocaba el modelo cognitivo, a eso se enfoca. Bien. Número 6, modelo centrado en el aprendizaje. ¿Quién nos ayuda aquí? Modelo centrado en el aprendizaje. Pone al estudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo sus intereses, necesidades y estilos de aprendizaje individuales. Este enfoque promueve la autonomía del estudiante y la autorregulación del aprendizaje. Gracias, maestra Lucero. El modelo centrado en el aprendizaje. Eso nos lo pide la nueva escuela mexicana, no sé si se han dado cuenta. El estudiante es el centro del proceso de educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reconocer sus intereses, sus necesidades y los estilos de aprendizaje. ¿Con qué nosotros empezamos teniendo estos datos? ¿De dónde salen los datos para ejercer el modelo centrado en el aprendizaje? ¿Alguien lo recuerda? De hecho, lo hacemos en el inicio del ciclo escolar. ¿Se acuerdan cómo se llama esa herramienta que utilizamos? La evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica. Y hay otro que nos ayuda a comprender la manera en que aprenden. El de estilos de aprendizaje. Estilos de Estilo de aprendizaje. aprendizaje. Kinestésico, Correcto. Estilos de aprendizaje. el auditivo. Ándele, todo eso que nosotros vemos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos dos, primero la evaluación diagnóstica, esta nos dice cuál es la necesidad de los muchachos. ¿Dónde hay áreas de oportunidad que necesitamos combatir durante el ciclo escolar? ¿Sí? Cuando nosotros le hacemos el test de estilo de aprendizaje, nos damos cuenta
¿Cuáles son las formas que vamos a utilizar para transmitir el conocimiento y atacar esas áreas de oportunidad? Por eso, este modelo dice que promueve la autonomía del estudiante y la autorregulación del aprendizaje. Lo incita, porque hemos hecho un trabajo previo, a que los estudiantes sean independientes en el momento de aprender, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a dejar ahí, ¿no? Tú aprende como puedes, yo te transmito el conocimiento. No, lo pone como centro de la educación porque hacemos algo que ha sonado mucho, creo que los últimos 2 años, esos cambios que se pueden hacer en las planeaciones, ¿cómo se llaman? Los cambios que podemos hacer en las planeaciones. Ecuaciones por Adecuaciones curriculares. Ajustes razonables. Ajustes razonables, exactamente. Los ajustes razonables. Esos ajustes razonables se centran justamente en la necesidad que tienen los individuos. Yo ya hice mi planeación, ¿no? Yo ya les apliqué un estilo de aprendizaje. Yo ya les apliqué un diagnóstico. Y yo ya les apliqué incluso hasta un socioeconómico, o un psicosocial, o un, no sé. Ya les apliqué todos estos. Ya hice mi planeación. Pero en el camino me puedo encontrar con que la necesidad de alguien cambió, porque el contexto ya lo hizo cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Justamente lo que acabamos de decir. Aplicar los ajustes razonables. Y esos ajustes razonables harán entonces que el objetivo que me planteé desde el principio, si bien lo sigamos o lo tengamos que mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, este tipo de modelo está centrado en el aprendizaje, está centrado en el alumno. ¿Qué espero yo que el alumno se lleve? Y que todos los demás se lleven también. Así sean kinestésicos, sean visuales, sean como sea, pero que se lleven el mismo aprendizaje entonces. En eso justamente se basa el modelo centrado en el aprendizaje. Bien, aquí está, digamos que el rol que cada uno cumple en el proceso de enseñanza. Miren, aquí está la enseñanza, el rol de los evaluadores, sistema de administración en el cual dice, se modera, interactúa y coordina la información y las nuevas propuestas que abren la posibilidad de explorar e investigar. El rol de los estudiantes es utilizar las herramientas digitales para profundizar el conocimiento, la motivación hacia la adquisición de nuevos conceptos y el desarrollo en redes sociales y medios tecnológicos según sus preferencias, que al final de cuentas nos darán aprendizaje y comunicación. Y esto, si ustedes se dan cuenta, tiene un retorno. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se logre un aprendizaje a través, obviamente, de la enseñanza, siguiendo cualquier modelo de los que hemos visto. El número 7, modelo de aprendizaje basado en problemas. ¿Quién nos ayuda? Yo, maestro. Modelo Adelante. de aprendizaje basado en problemas, ABP. Los estudiantes abordan problemas auténticos y complejos, trabajando en equipo para identificar soluciones. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica del conocimiento. Muy amable. Perdón. Sí, muy amable, maestra Joanny. Muy amable. El número 7, entonces, es el modelo de aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Esto no es más que plantearles a los muchachos un problema auténtico y complejo para que ellos puedan darle una solución. Aquí nos dice que pueden trabajar en equipos y esto abona a que cuando salgan a la sociedad hagan lo mismo. Maestra Denia. Sí, profe, quisiera hacer un comentario. Yo soy maestra de telesecundaria y Adelante, precisamente en semanas estuve abordando este tipo de modelo en lo que es la resolución de conflictos, porque pues hablamos mucho de la convivencia escolar, donde a veces los muchachos no saben solucionar los problemas con un diálogo efectivo, sino con malas palabras, a veces hasta con golpes. Y precisamente se trabajó así, como lo estaba usted planteando, en equipo, donde cada equipo, o bueno, no se dice equipo, se dicen ya comunidades. Cada comunidad establecía cómo poder solucionar estos tipos de conflictos que se generan dentro del salón o dentro de la misma escuela. Y también pues se llevó un poquito más a los conflictos que se dan en la familia.
Entonces, es muy acertado este modelo para trabajar y que ellos propongan soluciones a los conflictos a los que ellos se ven inmersos en lo que es la convivencia escolar o convivencia comunitaria. Correcto, maestra Denia, así es. De hecho, lo que busca este tipo de modelo es el pensamiento crítico de cada uno de los individuos. O sea, tienen que en realidad trabajar en dar sus opiniones, pero ver cuáles son esas o cuáles son las situaciones y las cosas que nosotros no estamos haciendo bien, ¿sí? En la solución de un problema. ¿Cuál debería ser la mejor solución que no solamente me convenga a mí, sino que nos convenga a todos, como dice la maestra, ¿no? A la comunidad, al grupo, a la escuela, a la colonia, al país, al estado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos este modelo, lo que hacemos es que los estudiantes, después de que les hemos planteado una problemática, piensen cómo solucionarla, pero no solo piensen, sino que solucionen el problema. Por eso habla de la aplicación práctica del conocimiento. Si les planteamos una situación que tengan que escribir, una problemática que tengan que hacer el desarrollo escrito, pues estamos justamente también llevándolos al pensamiento crítico, resolución de problema y aplicación de la práctica, porque aunque sea escrito, nos dan la solución de la problemática, pero digamos que contextualizada, ¿no? Entonces, cuando ellos salgan y vean una situación parecida a la que ya vieron en la escuela, van a saber qué hacer, van a saber solucionar el problema, porque ya críticamente lo hicieron en el salón de clases. Y a lo mejor es un problema que no es igual que al que se les planteó, pues ya van a saber qué tienen que hacer. Primero lo voy a analizar, voy a ser crítico al analizarlo y voy a tratar de solucionarlo, no con un bien individual, sino para el bien común, ¿no? A eso busca el modelo de aprendizaje basado en problemas. Aquí está, miren, aprendizaje basado en problemas. Los aprendizajes, acá el ámbito, definir el ámbito de estudio, ¿sí? Es decir, ¿en qué lo vamos a utilizar, ¿no? Luego, definir cuál es el problema a resolver, que esté obviamente de la mano con el ámbito de estudio que se está analizando. ¿Cuál es el problema que podría funcionar para resolverlo? Tercero, analizar, que es investigar información sobre el tema que se está tratando de resolver. Número 4, objetivos, formular los objetivos de aprendizaje. ¿Qué se espera que los alumnos puedan llevarse consigo al resolver este problema? Siguiente, aprendizajes. ¿Qué herramientas utilizar para aprender? Libros, videos, fichas. ¿De qué manera los estudiantes aprenden más fácilmente lo que les quiero transmitir? Y por último, la presentación. Cada grupo presenta la información o los avances que llevan, ¿no? De todo esto, nosotros sacamos que los individuos sean pensantes y que también, además de solucionar problemas, volvemos a caer en cuenta, trabajen como comunidad, como equipo, como grupo. Bien. Número 8, modelo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Quién nos ayuda con esto? Y este es muy conocido. ¿Alguien? Sí, profe, yo. Modelo de aprendizaje basado en proyectos ABP. Similar al ABP, los estudiantes trabajan en proyectos a largo plazo que requieren investigación, colaboración y presentación de resultados. Este modelo fomenta la creatividad, la autonomía y la integración de múltiples habilidades y disciplinas. Muy amable, maestra Mari. Es similar al de basado en problemas, ¿verdad? Pero este es un proyecto que puede surgir de una problemática, porque en este caso es un proyecto que dice que es a largo plazo y que requiere una serie de situaciones que nos van a ayudar, digamos de alguna manera, a entregar un producto final, que es la resolución también puede ser la resolución de un conflicto. Por ejemplo, se requiere investigación, lo mismo que en el anterior, ¿no? Si nosotros regresamos la diapositiva, aquí dice investigar información sobre el tema. En el caso de los proyectos también se necesita una investigación. Pero, además de la investigación,
necesitamos una colaboración porque acuérdense que es un proyecto a largo plazo. Entonces, una persona o un alumno, pues, lo va a trabajar, puede trabajar una parte individual, pero al final tendrá que trabajar en equipo, tendrá que trabajar en conjunto para que el resultado sea el óptimo, sea el que se espera. Y por último, la presentación de los resultados. Y esto hace posible que sea más fácil trabajar en equipos porque se van dividiendo cada una de las acciones que se deben de seguir en ese proceso para llegar a la conclusión del mismo. Este tipo de modelo fomenta la creatividad, la autonomía y la integración de muchas habilidades y disciplinas. Por ejemplo, si lo que tienen que hacer es, digamos que vamos a trabajar acerca del cuento, pero ellos tienen que desarrollar el cuento desde cero, iniciar con los personajes, con el tipo de narrador, con la trama, pero algunos de ellos quieren hacer también dibujos para que sea un poco más real la historia que se está contando. Bueno, en esa se utilizan otras habilidades, no solamente la escritura, sino ahora también las artes, ¿no? Los dibujos, cómo ellos pueden plasmar en dibujos más ideas. Pero a lo mejor se necesita exponer. Bueno, en esa exposición yo no soy tan bueno, yo escribo muy bien, pero exponer se me complica. Bueno, pero hay una persona que sí lo puede hacer. Y así nos vamos. Todos van utilizando las habilidades que tienen diferentes disciplinas y que hacen posible que al final se puedan entregar productos terminados. De eso se trata justamente el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Maestro Daniel. Sí, maestro, gracias. Yo tengo una pequeña duda y pues espero y me lo pueda resolver o pues orientar, ¿no? Este, Estos dos últimos modelos, el 7 y el 8 que es aprendizaje basado en problemas y proyectos, eh, en lo personal, maestro, yo soy maestro de telesecundaria y también, pues, trabajamos con estos tipos de modelos, ¿no? Entonces, el 7 y el 8 en lo personal, yo los junto, ¿no? Un ejemplo. eh, En el 7 buscamos la problemática, ¿no? Ya sea en la escuela, en la comunidad, o pues igual en algún momento, ¿no? Pudiera ser alguna problemática, pues ya muy de los alumnos, pero pues honestamente, pues eso casi no se ve, pues. Yo me enfoco más en la escuela y en la comunidad. Yo trabajo en una zona rural. Y pues ahí hay muchas deficiencias. Unas de ellas es el acceso al llegar a la escuela. Tenemos un camino súper pesado, o sea, mucha terracería, feo, ¿no? Y también hay otros tipos de problemáticas, por ejemplo, lo que es el agua. Es muy escasa el agua. El agua, así de potable, ¿no? No, para tomar. Y al igual la basura, ¿no? O sea, miran las calles y están con mucha basura y cosas así. Entonces, la gente de ahí, perdón, no tiene como que la noción de poder cuidar las cosas. Entonces, La como le cultura. digo, ajá, yo junto eso, yo veo la problemática. En este caso, estoy haciendo un pequeño proyecto en base a la limpieza principalmente ahorita estamos en la escuela, ¿no? Estamos haciendo espacios para hacer botes, ¿no? De basura reciclables o cosas así. Y también esto se lo vamos a enfocar a un proyecto ya más grande, que es en comunidad. Pues ya también en la comunidad ahí tengo ciertas ideas que estamos trabajando ahorita para poder fomentar, ya sea con letreros, con botes mucho más grandes de basura, la ubicación de lo que es el reciclable, pues, o sea, si es orgánico, neorgánico, cosas así. Entonces, yo creo que también estos dos modelos, profe, pues van de la mano, ¿no? Entonces, yo quería saber si en algún momento sí está correcto este tipo o sea, de lo que estoy haciendo o no, o van separados, no sé si me explico. No, 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 profe. Eh,
Es que usted lo puede hacer separados o lo puede hacer en conjunto. De hecho, ni siquiera utilizando dos. Usted puede utilizar los 8, los enlaza y los utiliza. Y lo que usted está haciendo justamente es lo que dice aquí, similar al ABP. El modelo de aprendizaje basado en proyectos es muy similar al modelo de aprendizaje basado en problemas, ¿sí? La diferencia está en que en el de proyectos se busca una solución empírica, una solución fehaciente, real, que usted puede visualizar y que los niños están practicando, ¿sí? En el caso del basado en problemas, es identificar un problema y cómo ellos creen que se podría resolver a través del análisis, pero en ese no se lleva a la práctica. En el de proyectos sí. Entonces lo que usted hace es lo correcto. Primero, aplica el modelo de aprendizaje basado en un problema y buscan una posible solución o muchas soluciones, porque a lo mejor si lo pone a trabajar en equipos o en comunidades, usted le dice que busquen problemáticas por equipos y cada uno da soluciones por equipos y cada uno da una solución. En el momento de llevar a la práctica ya en el aprendizaje basado en proyectos, se utilizan esas posibilidades de solución, pero ahora implementadas de manera física. Entonces, lo que usted está haciendo es excelente. Es justamente reunir los elementos de cada uno de los modelos para llevar a la práctica. Está muy bien, profe. Está excelente la manera en que usted utiliza los modelos de aprendizaje, en este caso, el de proyectos y el de problemas. Muy bien. Perfecto. Gracias, maestro. No, ¿de qué, profe? Muy bien. Aquí está, miren, vamos a ver este diagrama que nos ilustra un poco más este tipo de teoría basada en los proyectos. El ABP. Primero, partimos de una pregunta guía, ¿no? Las preguntas estas que nos ayudan, algunos autores lo llaman los 6 honrados servidores. Esas preguntas que son 6 y que ustedes conocen, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. De ahí partimos, ¿no? Número 2, formamos equipos colaborativos. ¿Por qué? Porque es necesario que haya participación de varios en el proceso de la solución del problema. 3, definición. ¿Qué definimos? Definimos el producto final, definimos los roles que van a tener cada uno, las tareas que se deben de cumplir y los tiempos. 4, búsqueda de información. Ellos analizan y sintetizan la información que han recabado del problema y de la... Número 5, la producción, la puesta en marcha y el desarrollo final del producto. Cuando ellos tienen la información de lo que van a hacer, porque además ya definimos cuál es el producto final, empiezan a practicarlo. Empiezan a llevar a la práctica lo que les hemos pedido a través de su investigación y de los conocimientos que estamos transmitiendo para desarrollar su producto final. El número 6, la presentación del proyecto y la respuesta a estas preguntas que planteamos al principio. Yo aquí utilizo las preguntas de lo que sabemos al inicio de cada proyecto. Les formulo preguntas, ellos responden la pregunta de lo que consideran que es, y en el punto número 6 se dan cuenta si lo que respondieron fue acertado o no, porque ya han hecho todo el desarrollo de la actividad. El número 7 es la evaluación y la autoevaluación. Esto, y por último, el aprendizaje significativo. ¿Qué rescatamos del proceso que se hizo en el proyecto para que más adelante? Digamos, es el proceso que llevan los aprendizajes basados en proyectos. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? Nada. No, profe. Okay. Bien, vamos a seguir entonces. El diseño instruccional dice todo tiene un principio. Aquí está, miren. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos nuestras clases, cuando iniciamos nuestro ciclo escolar, pues tenemos que hacernos la pregunta de por qué hay que enseñar y qué quiero enseñar, ¿sí? Es necesario preguntarse por qué, porque permite planificar, preparar y diseñar recursos, ambientes adaptados a las necesidades generales y específicas de cada programa formativo. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando a su servidor le tocó que me mandaran que yo iba a impartir la materia teorías de la educación, pues tuve que ver primero las teorías, sí, pero no solamente enseñar las teorías, sino platicar sobre cómo nosotros lo podemos llevar a la práctica,
porque es bonito, ¿no? Que sí, pues aprendemos de Piaget, aprendemos de Parson, aprendemos de Vygotsky, aprendemos de Freire, aprendemos de todos. Ajá, ¿y cómo lo pongo a la práctica yo? Entonces, lo mismo pasa en el aspecto educativo, en el campo en el que nos desenvolvamos. Necesitamos preguntarnos, necesitamos tener un diseño que ayude en la planificación de las actividades para que se cumplan con los objetivos. ¿Por qué? Dice, cuando nosotros tenemos una planeación, se va a cumplir con ese papel fundamental de la educación. Tenemos que ver primero las características del alumnado, las características del contenido que nos están exigiendo en el nuevo currículo, los objetivos de la acción formativa, la metodología implementada y la usabilidad y aspectos técnicos que podemos tener para transmitir el conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí están los principios. Primero, activar esos conocimientos previos. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes ya han utilizado todas las metodologías, todas las teorías, solo que a veces no nos damos cuenta. Yo le digo a los muchachos, ustedes ya saben, solo que no saben que saben, porque lo han aplicado. Cuando dividimos las palabras en sílabas, ya los muchachos lo han hecho en alguna ocasión. Han dividido palabras en sílabas. ¿Cuál es el problema? Que no se acuerdan o que no se han dado cuenta de que eso justamente es la división de sílabas en las palabras. A veces les digo de manera un poco de juego, en plan de broma a ellos, que sus mamás son las especialistas en dividir las palabras en sílabas. Y cuando les digo eso, me quedan viendo y dicen, pero ¿cómo, no? O sea, eso, si mi mamá no está aquí, no sé si lo aprendió, no sé, ¿no? Y entonces les digo, por ejemplo, pero ahorita un segundito que ahí ya dejaron de golpear. Les digo, por ejemplo, si ustedes por lo menos lo han visto o a ustedes les ha pasado que cuando su mamá deja algo y le dice, no vayan a agarrar eso, y alguien agarra lo que le dijo que no debía de agarrar, por lo menos a mí le digo, me agarraban de la manito y me decían, te dije que no agarraras eso. Y entonces, con eso, cuando ellos escuchan, pues se dan cuenta que la mamá muchas veces así lo hace y utilizo eso para decirles, eso justamente es la división de las palabras en sílabas. De esa manera activamos un conocimiento que ya tienen, pero que muchas veces no saben que lo tienen, no se han dado cuenta que lo tienen. Número 2, elementos para captar la atención. Hay que buscar estrategias que los llamen. Por ejemplo, eso que yo hago con las sílabas, lo que hace es que a ellos los lleva, los remonta a alguna situación y dice, entonces eso es la división de las palabras en sílabas. Oye, excelente. Y entonces ya se quedan ahí viendo a ver qué más les voy a decir, ¿no? Es captar la atención. 3, adecuar la carga cognitiva en el contenido. Recuerden que la cognición es hacer trabajar el cerebro, ¿no? Cómo este cerebro va atendiendo lo que le estamos diciendo para que lo pueda aprender. Número 4, facilitar el proceso de aprendizaje. No buscar palabras tan, valga la redundancia, rebuscadas, sino que sean las palabras más fáciles y sencillas de entender. Y a veces cuando yo estoy analizando ya los temas que voy a platicar, de repente digo, ¿y cómo a mí no me lo enseñaron así? ¿Cómo no me lo explicaron de esta manera, no? Y caemos en cuenta de que hay procesos fáciles para entender ciertas cosas, pero a veces parece que estamos obstinados en hacerlo difícil, en complicarlos, cuando, cuando el proceso de aprendizaje es bastante sencillo, cuando lo queremos hacer así. Entonces nosotros tenemos que facilitar el proceso de aprendizaje lo más que podamos, para que así ellos se puedan quedar con un aprendizaje significativo. Número 5, favorecer la motivación del alumnado. No seamos tan directos, estrictos al momento de evaluarlos. Seamos lo más abiertos posibles a buscar soluciones para que ellos puedan obtener resultados que esperan. Por ejemplo, si un niño, si estamos viendo el cuento, y perdón que sigamos con eso, pero yo creo que es el más fácil de entender,
Si estamos viendo el cuento en un grupo, pero hay niños que no pueden, porque no tienen esa habilidad, escribir un cuento, ¿qué más podemos hacer nosotros para que se alcancen los aprendizajes significativos, los aprendizajes esperados? Pues hay muchas metodologías, ¿no? A lo mejor y en vez de que lo escriban, le pido que lo dibujen. No, yo tampoco soy bueno para dibujarlo. Bueno, pues ven aquí y cuéntame una historia que tú que te puedas inventar. De esa manera los motivamos a que ellos puedan desarrollar las habilidades. Ahorita no son capaces de escribirlos. Veremos que más adelante lo harán. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado y lo hemos motivado a darse cuenta que es necesario esforzarse para obtener una recompensa. Y el número 6, adaptar los recursos y los ambientes. Es necesario que nosotros vayamos adaptando las situaciones con las que convivimos diariamente. El entorno escolar, el clima, las instalaciones, todo a fin de que los aprendizajes lleguen a buen puerto, que lleguen a lo que nos planteamos desde el principio. Algo más acerca de la teoría del procesamiento de la información. Aquí está el emisor, el procesamiento, el receptor, el registro sensorial y la memoria a largo plazo. Por ejemplo, el emisor con su registro sensorial en la entrada de la información, el emisor es la entrada de la información, ¿sí? El procesamiento es la manera en que se trabaja, ¿no? La memoria del trabajo. Y el receptor, la memoria a largo plazo. Este almacena la información y le da salida a la información. Con la información que se ha obtenido, entonces da respuesta a ciertas situaciones que le surgen. Esta es la teoría del procesamiento de la información. Cómo se registra, entra la información, cómo se interpreta esta información y cómo la almacenamos para utilizarla más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Acerca del currículo espiral. Aquí está. Es, como su nombre lo dice, es una espiral, ¿sí? Empezamos con imaginar, con crear, jugar, volver a imaginar, ¿no? Entonces, empezando con la imaginación, nosotros ahora y les planteamos cierta situación o que realicen algún producto. En ese producto ellos tienen que imaginar la forma en que lo desarrollarán. Con la imaginación que ellos hacen de cómo solucionar o cómo realizar alguna actividad, después tendrán que crear, siguiendo lo que se imaginaron al principio, ¿no? ¿Sí? En ese proceso de la creación está el jugar. El jugar se enfoca a la forma en que a lo mejor empiezan a desarrollar la actividad, pero los cambios que también pueden tener. Y nosotros ahí somos partícipes muy activos porque los llevamos a que ellos puedan realizar ciertas actividades que pueden ser lúdicas en la creación de un producto o en la resolución de algún problema, de algún conflicto, de alguna situación. Después compartir con quienes, con su equipo de trabajo o con el grupo sobre lo que ellos han hecho, lo que ellos han creado y cómo lo hicieron. El quinto punto que es reflexionar es ver si lo que yo hice al principio, a lo mejor me la compliqué, ¿no? Y alguien me dice cómo lo hizo y encuentro que es más fácil y entonces ahora hago una reflexión de lo que pasó, cómo lo puedo hacer, por qué es mejor hacerlo así y qué resultado puedo obtener. Y el último dice que es imaginar otra vez. Imaginar que, por ejemplo, si yo hice una suma o yo creo que en las divisiones pasa más, ¿no? Que se hace todo el proceso. Muchas veces nos enseñaron a nosotros a que teníamos que dividir cierto número entre tanto y entonces íbamos multiplicando en la parte de abajo. Otros no lo hacían así, sino se iban por el método más sencillo. Bueno, aquí también nos lleva a eso. Yo me imaginé hacer el modelo que siempre he seguido, lo creé, jugué con eso, lo compartí, reflexioné, pero ahora me vuelvo a imaginar este método más sencillo y entonces lo aplico, ¿no? A eso se refiere el currículum en espiral. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando acerca de la transversalidad y de los contenidos, tenemos la manera en que nosotros dividimos, digamos, el conocimiento. Por ejemplo, el aprendizaje esperado, los contenidos están ahí, pero el aprendizaje esperado, digamos que es lo más indispensable en el momento de transmitir conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dice el aprendizaje esperado, los comunes, aprendizaje esperado integrador. Este proyecto integrador está basado, obviamente, en los contenidos y en los aprendizajes esperados. ¿Qué lo lleva a que las evidencias? La evidencia mía que tengo el aprendizaje, digamos, por ejemplo, en español,
yo quiero que los niños puedan desarrollar el ingenio en la creación de historias con personajes, con tipo de narrador, etcétera, 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 ¿no? Es el aprendizaje esperado, digamos, de español. ¿Cómo lo puedo hacer transversal en artes? Bueno, con un tipo de aprendizaje que los lleve a ellos a dibujar personajes con características definidas, únicas y que los hagan, digamos, diferentes de todos los demás. Entonces, con eso tengo una segunda evidencia. Y la tercera podría ser en que, digamos, ser en el cuento que yo les he pedido, ataque una problemática social utilizando valores atendidos. Y eso nos va a dar la evidencia número 3. ¿Qué quiere decir ese diagrama transversalidad? En las disciplinas o en los campos formativos en los cuales está dividida toda la estructura del proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de las escuelas en las que nosotros estamos. Hace posible que los campos formativos tengan relación, que los ejes articuladores también, y que al final se obtengan los aprendizajes significativos que se esperan de cada uno de nuestros alumnos. La teoría del desarrollo, esto ya lo hemos platicado, pero aquí viene un poquito más ilustrado, fue de Piaget, sentidos de interacción con los objetos, está básicamente para niños recién nacidos y 2 años. El preoperacional, que está para niños de 2 a 7 años, es un desarrollo de la función simbólica, lenguaje escrito y oral. Las operaciones concretas, entre niños de 7 a 12 años, esto ya es animarlos, impulsarlos en las operaciones mentales simples. Y el número 4, las operaciones formales, que es para niños entre 12 y la adultez. Es el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Es parte de lo que Piaget mostraba con la teoría del desarrollo cognitivo. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? No, profe, de mi parte todo bien. No, ninguna. No, maestro. Bien, ¿alguien tiene dudas con respecto a las actividades que les he planteado en la página de la universidad? Maestro, yo. Sí. Lo que pasa es que quise entrar al link que pone ahí para las actividades, y me manda pues al Drive, pero en el momento que entro me dice que está vacía la carpeta. Ok. Voy a dejar de grabar aquí y ahorita les explico, ¿sale? Voy a parar la grabación. Sí, maestro. Sí.